Seguimos con la serie de vídeos sobre los grandes jugadores de Europa y su historia, y en esta ocasión tenemos a una promesa por la que se pelearon Barça y Real Madrid, entre otros muchos equipos europeos, el pasado verano. Un jugador que se encuentra actualmente disputando la Eurocopa por primera vez con su nación, con Turquía, y es que hablamos nada menos que de Arda Güler. Vamos a ello. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Maldini, bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos de vuelta a una serie que os gustaba mucho antes de la Eurocopa. Esta serie de perfiles de grandes jugadores europeos, y venimos de vuelta para analizar a uno que pretende serlo. A un jugador que de momento es una promesa, eso sí, cada vez más real, con actuaciones cada vez más destacadas. Hablamos nada menos que de Arda Güler, este niño que veis en pantalla, nacido en febrero del año 2005 y ya desde muy pequeñito inculcándole los valores del amor por el fútbol y sobre todo por el club de los amores de sus padres y de él, por supuesto, de Fenerbahce, equipo en el cual jugaría después y compartiría vestuario con uno de sus ídolos, con Mesut Özil, del que ahora hablaremos. Pero el pequeño Güler era un niño en el que la educación era un aspecto prioritario. Sus padres se enfocaron muchísimo en que fuera un niño muy educado, muy risueño. De hecho, Güler, su apellido Güler, significa sonrisa en turco, una sonrisa que le hemos visto en el Real Madrid, sobre todo mucho más a final de temporada, y es que en Turquía es una absoluta estrella. Dentro de la propia selección turca es el niño mimado del vestuario, un niño al que el fútbol se le empezó a dar muy bien, especialmente bien desde muy pequeño, y es que era el único zurdo de toda su familia de pie, porque de mano era diestro, y cuando su padre empezó a ver que pegaba patadas a globos en cumpleaños, a pelotas de plástico de los perros con la pierna izquierda, lo que dijo fue: oye, los zurdos se suelen cotizar mucho más en el fútbol. Ojo, porque si le pongo balones de plástico que pesen muy poco en la pierna izquierda cada cierto tiempo cuando esté sentado, igual el niño no sale futbolista y muy habilidoso con la pierna izquierda. La verdad que de momento parece que no se ha equivocado. El primer contacto un poquito más real con el fútbol de Arda Güler fue en el colegio público de la ciudad de Altındağ, cerquita de Ankara, que fue donde nació el pequeño Güler. Y aquí veis al profesor que le inculcó que de verdad era bueno jugando al fútbol. Le hizo saber a su familia que tenía un talento muy especial y que le iba a conseguir unas pruebas con uno de los clubes de la zona, que era el Gençlerbirliği. Evidentemente Arda Güler iba a entrar, le iban a coger las categorías inferiores del Gençlerbirliği, un club que estaba bastante lejos de su casa. La verdad que la familia tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande para llevarle y traerle de los entrenamientos, pero volvemos un poco a este momento clave en la carrera de futbolistas que hemos visto tantísimas veces en otros casos. Lo vimos con Vinicius, lo vimos con otros jugadores, que al final es el momento en el que toda la familia le van llegando inputs positivos de su hijo, de su familiar, diciéndole que puede llegar. Sabemos que es un camino muy complicado, pero puede llegar, y en el caso de Arda Güler pues volvió a ser un caso de éxito. Al final, que todo el mundo te diga que tu hijo es muy bueno no significa nada, pero sí que tienes que apostar por ese talento si ves que es factible. En este caso, su padre dijo lo mismo que os estoy contando, apostaron por él y le enrolaron en las categorías inferiores del Gençlerbirliği, en el cual hay una anécdota muy interesante, porque en un partido del primer equipo toda la cantera hizo de recoger pelotas, y en el caso de Arda, que toda la gente que le conoce dice que es un loco del fútbol, que se veía muchísimos partidos de la Superliga turca, le dijo a su portero en el lanzamiento de un penalti contra Trabzonspor: tírate a la derecha porque este tío las tira por aquí siempre. Y el portero, Jonas Hops, decidió hacerle caso al niño pequeño y acabó parándola. Arda Güler destacaría muchísimo en las inferiores del Gençlerbirliği, y en un torneo juvenil en el que estaban muchísimos ojeadores de grandes equipos turcos llamaría la atención, como no podía ser de otra forma, de Fenerbahce, que sería su futuro club. Era un torneo en el cual, en un partido muy concreto, Arda Güler se lesionó del tobillo y quiso seguir jugando a pesar de la recomendación de su técnico. Ya veis que el carácter ganador de un Arda Güler de por entonces 12-13 años ya se empezaba a ver. Tanto fue así que jugó lesionado y estuvo a punto de remontar un partido que iban perdiendo 2-0. Finalmente perdieron 3-2, pero llegaron a estar empate por 2 goles del capitán, en este caso Arda Güler, que estaba jugando con niños 2 y 3 años mayores que él. Finalmente llegó a Fenerbahce porque el ojeador había visto ese partido y le había gustado, primero, su calidad técnica, segundo, su inteligencia táctica, y tercero, su entrega e implicación. Le mandó el vídeo directamente al presidente de Fenerbahce y no tuvo dudas en incorporarlo, en este caso a la sub-14.
En 2020 ya estaba en la sub-19 con gente que era 4 años mayor que él. O sea que imaginaos la calidad que debía estar demostrando en las categorías inferiores de Fenerbahce para subir tan rápido que al año siguiente, de la sub-19 al primer equipo, solamente pasó un año. Un ascenso absolutamente meteórico que le llevaría a progresar hasta debutar con el primer equipo en agosto de 2021 en competición europea, en una previa de Europa League frente a Helsinki. Aquí le veis celebrando como suplente, entraría después en el partido, aunque es verdad que lógicamente con 16 años no le puedes exigir que marque un gol. No marcó, no asistió, pero sí que lo haría poquito después en Liga, en Superliga Turca, convirtiéndose en el jugador de la Superliga Turca más joven en marcar. Lo hizo frente a Alanyaspor en una victoria por 2-5 y ya se empezaba a ver un poquito que este jugador iba a ser por un lado precoz y por otro lado muy diferente a lo que se llevaba viendo en la Superliga Turca en los últimos años. Class, kalite, goller, asistler, dünya starı olacak. La temporada 21-22 terminaría con Güler haciendo 3 goles y 4 asistencias en todas las competiciones, pero sobre todo con el apadrinamiento de Mesut Özil, de uno de sus ídolos. Solamente compartieron un año en el vestuario de Fenerbahce, pero el mismo Özil reconoció en varias entrevistas que era como su hermano pequeño, que le había dado muchísimos consejos, también influyó bastante en su idea de acabar yendo al Real Madrid, porque le preguntó muchísimo por cómo se vivía en Madrid, por lo que había podido hacer él. En cualquier caso, fue su mentor en Fenerbahce durante una temporada, incluso llegando a decir que, afirmar que iba a ser mucho mejor que él, que Arda Güler tenía más calidad, que tenía muchos más registros y que era una mezcla entre él mismo, entre Mesut Özil y Luka Modric. Una vez se marchó Özil, le dieron al bueno de Arda Güler la 10 de Fenerbahce, una camiseta con muchísima simbología que había llegado su gran ídolo, que fue Alex de Sousa, un jugador que es leyenda, capitán eterno de Fenerbahce, y le dieron su camiseta a Arda Güler, ya demostrando que era, bueno, pues la gran esperanza del conjunto turco para la siguiente temporada, para la 22-23, ya sin Mesut Özil, y la verdad que fue la explosión definitiva de Arda Güler en Europa y en Turquía. En Europa hubo una eliminatoria que hizo contra el Sevilla, sobre todo el partido de ida, que ganan 1-0 en campo de Fenerbahce, en el cual el Sevilla ya pone su ojo en Arda Güler y empieza a ser seguido por todos los grandes equipos del continente. Finalmente ha acabado en el Real Madrid, pero sí que ahora explicaremos que ha habido negociaciones o que hubo negociaciones el pasado verano para que pudiese recalar en otros clubes. Pero en cualquier caso, en la 22-23 anota un total de 6 goles y 7 asistencias, dando un pase de gol a Batshuayi para ganar la Copa Turca. Fue MVP de esa final y realmente el mejor jugador de todo Fenerbahce en esa temporada 2022-2023, que le colocaría de manera definitiva, como digo, en el radar de los clubes del viejo continente. Bir kere abi çocukluktan beri bence birçok çocuğun hayali de dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid'de oynamaktır. Bu bir tabii ki hayalimizin bir parçası ve bana sundukları proje de uzun zamanlı bir projeydi. Ben de buna ikna oldum. Zaten Real Madrid'le o masaya oturduğumuz anda her şey bitti yani. Ben onların YouTube'a yazıp işte skillslerini izliyordum. Şimdi onlarla beraber idman yapıyorum. Onlarla pas alışverişi yapıyorum. Y llegamos al punto quizá más polémico, por así decirlo, de su corta carrera, que es su elección de fichar por el Real Madrid. Y si nos atenemos única y exclusivamente a sus palabras, él elige al Real Madrid por el proyecto de futuro y porque se le asegura de alguna manera ser a lo largo del tiempo el sucesor natural, el príncipe heredero, como él mismo ha dicho, de Luka Modric en el conjunto blanco. En un contexto en el que parecía que estaba todo muy atado con el Barcelona y en el que él principalmente ponía dos condiciones. Una de ellas era ser inscrito de inmediato en la competición en la que fuese a jugar el equipo grande al que fuese a ir, que tenía que ser, lógicamente, de más nivel que Fenerbahce. Y en segundo lugar, no quería salir cedido bajo ningún concepto y tampoco quedarse en Fenerbahce un año más como cedido a la espera de encontrar minutos al año siguiente en el club que le fichase. El Borussia Dortmund, es una cosa que no mucha gente sabe, ha estado muy cerquita en verano de 2023 de hacerse con los servicios de Arda Güler. ¿Por qué? Porque como contábamos en el caso de Bellingham en su historia, es un equipo que en este tipo de operaciones es mucho más agresivo que otros clubes grandes de Europa que quizá pretenden ficharlo para cederlo o pretenden que se quede o que se foguee un poco en el filial, como fue el caso de Vinicius al principio con Lopetegui, pero el Dortmund es un equipo que cuando ficha este tipo de jugadores jóvenes lo que quiere es que se fogueen en el primer equipo, teniendo minutos y sobre todo dando titularidades en los primeros partidos. Es un equipo que hace las cosas de manera muy diferente y que por eso muchos jóvenes como Sancho, como Haaland, como Giovanni Reina, como Pulisic deciden marcharse allí en lugar de a clubes quizá un escaloncito por encima. Pero una llamada de Carlo Ancelotti en la que le explicó cómo iba a ir pasando paulatinamente de la banda derecha a
el centro del campo con el paso de los años. Nunca le prometió que iba a jugar desde el principio porque evidentemente hay muchísima competencia, veremos el año que viene, ahora hablaremos de eso, pero que iba a ser el sucesor de Luka Modric. Y en ese contexto, el Real Madrid pagó los 20 millones más 10 en bonus, en un contexto en el que media Europa se peleaba por él y en el que el Barça parecía que lo tenía bastante encaminado. Real Madrid de bana Modric'in velayeti olacağını söyledi. Ben de bundan çok etkilendim çünkü inanılmaz bir oyuncu. Hala çok iyi. Bu projeyi duyduğum an bitti her şey yani. Aunque el principio de Arda Güler en el Real Madrid no fue para nada sencillo, se lesionó de menisco a principio de temporada y prácticamente no pudo jugar hasta enero en un partido de Copa del Rey. Después volvió a recaer, se volvió a lesionar, en este caso muscular, que es una cosa que suele pasar a muchos futbolistas cuando tienen una lesión grave de rodilla que al final le afecta en otros lugares de la musculatura, y no pudo volver a jugar hasta ya algunos minutillos en febrero y sobre todo en marzo, que es cuando marca su primer gol con el Real Madrid frente al Celta de Vigo en el Bernabéu. A partir de ese momento, lo que hemos visto ha sido un absoluto hombre gol en el Real Madrid. Ha jugado 12 partidos en total en todas las competiciones, de los cuales solamente 5 han sido partiendo desde inicio como titular, y ha anotado un total de 6 goles. Estamos hablando de un gol cada 75 minutos para el bueno de Arda Güler en el Real Madrid, que es una media, la verdad, que a la altura de los grandes delanteros de Europa, y un chico que, a pesar de tener muy poquitos minutos, ha demostrado que puede ser, primero, un suplente de garantías, y que todo lo que él apunta o lo que apuntaba en Turquía cuando se le fichó parece ser una realidad. Veremos el año que viene, porque yo no tengo tan claro que vaya a tener muchos minutos, aunque sí que es verdad que Ancelotti ha declarado ya muchas veces que ha sido injusto con él, lógicamente por la competencia que hay, pero que en la temporada que viene y en siguientes años va a tener muchos más minutos. Está empezando a mostrar todas sus calidades. Esta transición que ha empezado poco a poco, porque los jóvenes progresan, han progresado, los veteranos siguen manteniendo un nivel fantástico. Lo que sí sabemos a ciencia cierta a día de hoy es que se enfrentará a Austria con su selección, con Turquía, en octavos de final de esta Eurocopa, que está siendo espectacular. En el caso de Arda Güler, en un caso individual de jugador, el primer partido contra Georgia, os lo comenté aquí en Mundo Maldini, ese partido, el análisis, yo creo que no hizo un demasiado buen partido, pero es verdad que es un chico que, cuando tiene media ocasión, es capaz de sacarte un latigazo como el que saca, que ha marcado el mismo gol calcado 2 veces, y convertirse en el jugador más joven de la historia de la Eurocopa en marcar en su primer partido, superando a Cristiano Ronaldo. Arda Güler marcó un golazo que le dio en ese momento, porque es verdad que después Ertuğrul marca la contra cuando ya no hay portero, pero le da los 3 puntos fundamentales para que Turquía haya acabado clasificándose para octavos de final, porque después no juega de inicio contra Portugal, Turquía se pega un tiro en el pie haciendo un fútbol inexplicable y con una falta de concentración para mí evidente en muchos jugadores, y en el tercer partido tampoco es que hiciera demasiado en el día de República Checa, y al final nos deja una primera fase con luces y sombras, pero que evidentemente es un jugador sobre el que recae muchísimo peso en la selección nacional, porque ya se le considera la estrella de Turquía a su cortísima edad. Hablamos de un jugador que tiene por delante, o que debería tener por delante en peso, sobre todo a Hakan Çalhanoğlu, pero yo creo que se está produciendo ya ese relevo generacional en la selección turca, en el cual Çalhanoğlu todavía puede rendir, marcó un absoluto golazo contra República Checa y sigue siendo el líder de la selección, pero poco a poco le va a ir dejando ese testigo a Arda Güler, que, bueno, pues está empezando a mostrar cositas. De momento son destellos por aquí y por allá en los ratitos en los que está inspirado, de que puede hacer grandísimas cosas. Quizá le falte un poco de grado de madurez para poder demostrar este tipo de cosas más asiduamente. Veremos los minutos que tiene el año que viene en el Real Madrid, si puede hacerlo de manera más habitual, pero de momento en la Eurocopa sigue vivo, y yo todavía creo que puede dar guerra esta selección turca, a pesar de las sensaciones que está dejando en general el conjunto de Montella. Juega contra Austria, que para mí, si tuviera que dar yo los porcentajes, que los va a dar Julio, ya los veréis, para mí sería favorita Austria. Vamos a ver para Julio, que es su gran pedrada, pero en cualquier caso va a ser un partido igualado, estoy casi convencido. Y para ir terminando, os quiero plantear más que nada una pregunta que quiero que me respondáis en la caja de comentarios, y es: ¿qué pensáis que va a ser de Arda Güler a partir del término de la Eurocopa, cuando quede eliminado, cuando ya tenga que volver a la disciplina del Real Madrid con este hombre que le coge del cuello, con Carlo Ancelotti? ¿Pensáis que va a tener más minutos Arda Güler ahora que se ha consagrado un poco con las últimas jornadas que hizo en el Real Madrid en el primer equipo? ¿Creéis que va a salir cedido? Yo creo que no va a ser cedido, pero no sé si más por voluntad de jugador, que sí que es verdad que se ha confirmado en los últimos meses que su idea es seguir en el Real Madrid en el primer equipo y luchar por minutos, pero es cierto que tiene por delante
Pues en los costados yo creo que Rodrigo está por delante todavía, que Brahim en ese costado derecho, si el Madrid vuelve al 4-3-3, también estaría por delante. Vamos a ver si se queda Luka Modric, parece que sí que se va a quedar y que ese relevo generacional se va a ir dando pues paulatinamente, al igual que la selección turca. Y seguramente, yo creo, no sé qué pensáis, amigos de Mundo Maldini, que finalmente Arda Güler dentro de un año o dos, cuando Luka Modric ya no sea una realidad en el Real Madrid, acabará siendo el jugador que coja el testigo en ese centro del campo, que pase más de la banda al centro del campo a ser un tipo más de juego entre líneas por la zona central. No sé qué pensáis, no sé si creéis que se va a marchar del Real Madrid cedido el próximo curso, si pensáis que intentará aguantar y se marchará en invierno si no tiene minutos, o si creéis que, bueno, pues esa cocción a fuego lento se seguirá dando en el primer equipo del Real Madrid. Yo creo que el Madrid tiene un talismán aquí, creo que es un jugador que en los poquitos ratos que ha podido demostrar, ha demostrado y mucho en un equipo como el Madrid, que no es fácil, y veremos lo que pasa en el futuro. Pues hasta aquí el vídeo de Arda Güler, amigos de Mundo Maldini. Espero que os haya gustado mucho, espero que os guste tanto como los anteriores. Y si es así, la verdad que os agradezco muchísimo que lo pongáis en comentarios, porque sabéis que siempre ayuda, y que nos deis recomendaciones para hacer el siguiente perfil. Mikautadze, puede ser el jugador revelación de la Eurocopa hasta ahora. Mamardashvili, algo de Georgia, no sé, lo que vosotros nos digáis, intentaremos valorarlo para ver cómo lo encajamos en este calendario loquísimo con Eurocopa y Copa América, que estamos a tope de vídeos para todos vosotros y disfrutando muchísimo de lo que estamos haciendo. Un abrazo, cracks. Chao, 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 chao.